A las 6:00 de la mañana en punto. Mi nuera estaba golpeando con fuerza la puerta principal de mi casa y gritando mi nombre tan fuerte que los vecinos comenzaron a salir para ver qué ocurría. Yo permanecía completamente en silencio detrás de las cortinas mientras ella exigía que la dejara entrar. Minutos después, llegó mi hijo cargando un enorme mazo. Gritó que derribaría la puerta si era necesario a ellos. Creían que todo lo que yo tenía ya les pertenecía. A lo que no sabían era que alguien ya estaba dentro de la casa conmigo. Y cuando aquella puerta finalmente se abrió, la verdad que estaba detrás de mí cambió sus vidas para siempre. Mi nombre es Margaret. Tengo 71 años y durante toda mi vida creí que había construido algo valioso para mi familia. A mi difunto esposo y yo trabajamos durante décadas. Ahorramos cada dólar que pudimos. Y finalmente terminamos de pagar una hermosa casa que se convirtió en el corazón de todas las reuniones familiares, celebraciones y festividades. Cuando mi esposo falleció, la soledad se volvió parte de mis días. Por eso me apoyé mucho en mi hijo Daniel y en su esposa Rebecca. Confiaba plenamente en ellos, porque eran mi familia. Estaba convencida de que querían lo mejor para mí. Durante varios años todo pareció normal. Sin embargo, poco a poco comencé a notar pequeños cambios en la manera en que me trataban cada vez que surgía el tema del dinero o de la propiedad. A las primeras señales fueron tan sutiles que decidí ignorarlas. Rebecca preguntaba constantemente sobre mi testamento, mis ahorros y quién heredaría la casa. Daniel insistía en que solo quería ayudarme a administrar mis finanzas. Pero, curiosamente, cada conversación terminaba con sugerencias para transferir la propiedad o agregar su nombre a documentos importantes. Cada vez que dudaba, ambos se mostraban ofendidos. Me recordaban que eran la única familia que me quedaba. La presión aumentó de forma tan gradual que casi llegué a convencerme de que todo provenía del amor. Pero en el fondo había algo que no encajaba, y esa sensación se volvió imposible de ignorar después de una conversación inesperada con el gerente de mi banco. Una tarde, el gerente me informó en privado que se habían realizado varias consultas inusuales relacionadas con mis cuentas. Aunque nadie había retirado dinero, alguien parecía extremadamente interesado en conocer cómo estaban organizados mis bienes. Aquella información me inquietó profundamente. Yo jamás había autorizado a nadie a investigar mis finanzas. Casi al mismo tiempo, escuché accidentalmente a Rebecca hablando por teléfono sobre las renovaciones que planeaba hacer algún día en mi casa. Describía cada cambio como si la propiedad ya le perteneciera. Por primera vez, consideré seriamente la posibilidad de que mi hijo y mi nuera estuvieran esperando mi herencia en lugar de preocuparse por mí como persona decidida a descubrir la verdad. Contraté discretamente a un investigador privado. Esperaba recibir tranquilidad. Lo que recibí destruyó por completo mi confianza. Durante las siguientes semanas, las pruebas revelaron que Daniel y Rebecca habían consultado a abogados, discutido estrategias para obtener el control de mi propiedad y contado a sus amigos que pronto serían los dueños de la casa. El investigador encontró mensajes donde aseguraban que yo terminaría viviendo en una residencia asistida, lo que les permitiría tomar posesión de la propiedad mucho antes de lo esperado. Leer aquellos informes fue como perder a mi esposo una segunda vez. Las personas que más amaba ya estaban planeando un futuro en el que yo no existía. Pero en lugar de enfrentarlos inmediatamente, decidí protegerme primero. Actualicé todos mis documentos legales, revisé cada cuenta bancaria, fortalecí las medidas de seguridad cambié todas las cerraduras de la casa. Lo más importante fue que me reuní con el abogado que había administrado durante años el patrimonio de mi familia. Juntos elaboramos un plan que garantizara que mis deseos serían respetados y que nadie pudiera impugnarlos. Además, un juez retirado, amigo cercano de nuestra familia desde hacía décadas, aceptó actuar como testigo de toda la documentación final. Cuando todo estuvo terminado, sentí algo que no había sentido en meses. Me sentí segura. 3 días después llegó la tormenta. Exactamente a las 6:00 de la mañana, Rebecca comenzó a golpear violentamente mi puerta principal. Su voz resonaba por todo el vecindario mientras exigía saber por qué su llave ya no funcionaba. Yo permanecí tranquila. No respondí. Poco después, apareció Daniel con un pesado mazo en las manos. Furioso y con el rostro rojo de ira, gritó que yo no tenía derecho a excluirlos, y me acusó de estar siendo manipulada por extraños. Mientras observaba desde la ventana, comprendí algo doloroso. Ninguno de los dos estaba preocupado por mi bienestar. Su rabia nacía de haber perdido acceso a algo que creían suyo. Los gritos se hicieron cada vez más fuertes.
Entonces, un vehículo negro entró en el camino de la entrada. Daniel quedó en silencio de inmediato, cuando reconoció a la persona que descendía del automóvil. Era el abogado encargado de mi patrimonio Ana. A su lado estaban el juez retirado y un oficial uniformado. Rebecca cambió instantáneamente de actitud. Intentó parecer preocupada y cariñosa, pero ya era demasiado tarde para actuar con absoluta calma. El abogado les informó que todos los acuerdos legales habían sido finalizados y que la propiedad de la casa seguía exclusivamente bajo mi control. Luego reveló algo que ninguno de los dos esperaba. La mayor parte de mi patrimonio había sido transferida a un fideicomiso benéfico destinado a financiar becas estudiantiles y programas comunitarios después de mi fallecimiento. El color desapareció de sus rostros. Todo aquello con lo que habían contado durante años desapareció en un solo instante. Daniel comenzó a discutir con Rebecca. Rompió en llanto. Ambos insistieron en que había un malentendido, pero entonces el abogado presentó copias de mensajes, grabaciones y todas las pruebas recopiladas durante la investigación. Cada excusa se derrumbó al instante frente a testigos. Tuvieron que enfrentarse a la verdad de sus propias acciones, y por primera vez comprendieron que la codicia les había costado mucho más que dinero. Habían destruido la confianza de la persona que más los amaban. Cuando la reunión terminó, finalmente abrí la puerta y salí al exterior. El vecindario entero había quedado en silencio. Todos observaban. Todos esperaban. Miré directamente a mi hijo Ann y le dije algo que jamás olvidaría. La herencia puede reemplazarse. El carácter. No. Le expliqué que el dinero nunca había sido el verdadero problema. El problema era que habían dejado de verme como una madre y habían comenzado a verme como una oportunidad. Ninguno de los dos pudo sostener mi mirada. Sin decir una sola palabra más, se dieron la vuelta y se alejaron atrás. Dejaron el futuro que habían pasado años planeando. Meses después, mi vida volvió a ser tranquila. El fideicomiso benéfico comenzó a ayudar a estudiantes que no podían costear su educación. Y encontré paz al saber que mis ahorros crearían oportunidades para otros, en lugar de alimentar la codicia de alguien. Con el tiempo, Daniel se comunicó conmigo para ofrecer una disculpa sincera. El perdón llegó lentamente. Pero antes del perdón tuvo que llegar la responsabilidad. Al mirar hacia atrás, comprendí que la lección más importante nunca fue sobre dinero ni propiedades. Fue sobre reconocer quién te valora realmente antes de que sea demasiado tarde. Aquella mañana en que mi hijo llegó con un mazo, esperaba derribar una puerta. Sin embargo, fue la verdad la que derribó cada mentira escondida detrás de una sonrisa en ellos. Pensaban que la casa los estaba esperando. Pensaban que las cerraduras eran el problema. Pensaban que detrás de aquella puerta se encontraba su futuro. Pero cuando la puerta finalmente se abrió, descubrieron algo mucho más poderoso que una herencia. Descubrieron la verdad y la verdad los dejó completamente pálidos. Pasaron 6 meses desde aquella mañana que cambió nuestras vidas. Durante ese tiempo, el silencio entre Daniel y yo fue absoluto. No hubo llamadas, no hubo visitas, no hubo mensajes. Sinceramente, pensé que nunca volvería a verlo. Mientras tanto, mi vida comenzó a llenarse de una paz que había olvidado que existía. Cada semana recibía cartas de estudiantes que habían obtenido becas, gracias al fideicomiso benéfico. Algunos eran jóvenes que soñaban con convertirse en médicos, otros querían ser maestros, ingenieros o enfermeros. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el trabajo de toda una vida estaba ayudando a personas que realmente lo necesitaban. Entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde lluviosa recibí una llamada del abogado. Su voz cenaba. Extraña, seria, preocupada. Margaret, creo que deberías venir a mi oficina mañana por la mañana, me dijo. ¿Ha ocurrido algo? Hubo unos segundos de silencio. Sí, ahí. Y es importante. Aquella noche apenas pude dormir. Miles de pensamientos cruzaban mi mente. Cuando llegué a su oficina al día siguiente, encontré al abogado sentado junto al juez retirado que había presenciado toda la documentación. Meses atrás los dos tenían expresiones graves. Entonces el abogado colocó una carpeta sobre la mesa. Necesitas ver esto. Dentro había documentos bancarios, contratos, fotografías y algo que hizo que mi corazón se detuviera. En el nombre de mi difunto esposo. ¿Qué significa esto? Pregunté. El abogado respiró profundamente. Margaret, hemos descubierto algo que nadie conocía. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Y mi esposo había fallecido. Hacía 8 años. ¿Qué podían haber descubierto ahora? El abogado abrió otro documento. Antes de morir, tu esposo creó una cuenta secreta de inversión. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Una cuenta secreta? Sí, ¿y por qué nunca me lo dijo? Porque estaba destinada a ser revelada solamente bajo ciertas circunstancias.
A mi mente quedó completamente en blanco. Durante décadas compartimos cada decisión financiera, no, al menos eso creía. Entonces apareció otro documento negra, una carta escrita por la mano de mi esposo. Reconocería aquella letra en cualquier lugar. Las lágrimas llenaron mis ojos. El abogado me entregó el sobre. Creemos que es momento de que la leas. A mis dedos temblaban mientras abría la carta. Comencé a leer: a mi querida Margaret, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y también significa que algo ha ocurrido dentro de nuestra familia que me preocupaba desde hace años. A mi respiración se detuvo. Anne, seguí leyendo. Observado ciertas actitudes en Daniel que me inquietaban profundamente. Lo amo como hijo, pero temía que algún día confundiera el amor con la ambición. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Por esa razón, tomé una decisión difícil. Creé una reserva financiera secreta que solo sería revelada si alguna vez descubrías que alguien intentaba aprovecharse de ti. A mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar nada más. La carta continuaba: si este momento ha llegado, quiero que recuerdes algo. El dinero nunca fue nuestro mayor legado. Nuestro verdadero legado siempre fue la honestidad. Cuando terminé de leer, ya estaba llorando, pero la sorpresa aún no había terminado. El abogado abrió otra carpeta. Margaret, la cuenta actualmente tiene un valor de casi $3 millones. Quedé paralizada. 3 millones. Era una cantidad que jamás imaginé, pero entonces hice la pregunta que nadie esperaba. ¿Daniel sabe esto? El abogado negó con la cabeza. Nadie lo sabía. Miré por la ventana. Durante unos segundos, recordé al pequeño niño que corría por el jardín, décadas atrás. Recordé sus cumpleaños, sus primeros pasos, sus abrazos, y por primera vez en meses, sentí algo diferente al dolor. Sentí tristeza, porque comprendí que había perdido a mi hijo mucho antes de perder su confianza. En aquella misma noche tomé una decisión. Llamé a Daniel. Cuando escuchó mi voz, permaneció en silencio. Mamá parecía sorprendido, incluso asustado. Necesitamos hablar. 2 días después, nos reunimos en una cafetería. Cuando llegó, parecía una persona completamente diferente. Había envejecido. Su rostro estaba cansado. Sus ojos reflejaban culpa. Durante varios minutos, ninguno habló. Finalmente fue él quien rompió el silencio. Lo siento. No intentó justificarse. No culpó a Rebecca. No inventó excusas. Simplemente dijo: lo siento por todo, Anne. Y entonces ocurrió algo que jamás esperé. Daniel comenzó a llorar. Un hombre adulto, mi hijo, llorando frente a mí como cuando era niño. Perdí mi matrimonio, confesó. Levanté la vista. ¿Qué? Rebecca me dejó hace 3 meses. Sentí una mezcla extraña de sorpresa y tristeza. ¿Por qué? Daniel soltó una amarga sonrisa. Porque cuando descubrió que no habría herencia, tampoco había razones para quedarse. El silencio volvió a ocupar la mesa. Aquellas palabras lo decían todo. La codicia que había destruido nuestra familia terminó destruyéndolos a ellos también. Entonces, Daniel sacó un sobre de su bolsillo, lo deslizó lentamente hacia mí. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro encontré cientos de horas de servicio comunitario documentadas, donaciones en programas de ayuda, trabajo voluntario. Durante meses había estado colaborando con organizaciones benéficas. No intento comprar tu perdón, dijo. Solo intento convertirme en alguien mejor. Lo observé durante varios segundos, y por primera vez desde aquella mañana del mazo, vi nuevamente a mi hijo. No al hombre codicioso. No al heredero impaciente. Al niño que una vez prometió cuidar de su madre. Las lágrimas llenaron mis ojos. Tu padre estaría orgulloso de esto. Daniel comenzó a llorar nuevamente, y entonces le conté sobre la carta a Anne, sobre la cuenta secreta, sobre el último mensaje de su padre. Cuando terminé, Daniel bajó la cabeza. No merezco nada de ese dinero. Tal vez no, respondí suavemente. Pero esto nunca fue sobre dinero. Él me miró. Entonces, ¿sobre qué era? Tomé sus manos. Wires, sobre quién eliges ser cuando nadie te está observando. Aquel día, no recuperamos todos los años perdidos. No borramos el dolor. No eliminamos las heridas. Pero dimos el primer paso. Paso hacia algo más importante que una herencia. La reconciliación. Hoy, mientras escribo esta historia a mis 72 años, puedo decir algo con absoluta certeza. Las casas pueden venderse. El dinero puede desaparecer. Las propiedades pueden cambiar de dueño. Pero el carácter permanece para siempre. A mi hijo llegó una mañana, con un mazo, creyendo que iba a derribar una puerta. La vida terminó derribando algo mucho más grande. En su orgullo,
Y cuando ese orgullo cayó, finalmente pudo encontrar el camino de regreso a casa Anne, porque algunas herencias no se reciben en un testamento Anne. Se reciben cuando aprendemos una lección que cambia nuestra vida para siempre. Like, subscribe, comment, dale like si crees que el carácter vale más que cualquier herencia. Comenta. ¿Perdonarías a un hijo que intentó quedarse con tu patrimonio? Suscríbete para más historias emocionantes, impactantes y llenas de giros inesperados. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el dinero puede cambiar vidas, pero también revelar quiénes somos realmente.